Ahora vuelvo a la pantalla. Y tengo que volver a empezar de nuevo. No sé dónde estaba. No hay... Acá. Bueno, el imperio mongol, fíjense, iba tomando al máximo referente, ¿no? Ya 1260, 1294 después de Cristo. Fíjense cómo va avanzando y la zona en que va abarcando. Fíjense las extensiones y cómo iban de alguna manera cubriendo grandes territorios. Ténganme paciencia, chiquis, porque esto hay veces avanza, hay veces hace acá está, a ver, vamos a ver si avanza, acá. Fíjense, Imperio Británico. Miren, en el año, fíjense acá, 1892. Planeando construir ferrocarril desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo para unir todas las colonias inglesas en África. Fíjense todo lo que cubría. Y vamos a ir viendo cómo en el tiempo toda esta imagen va cambiando. Fíjense acá las Islas Malvinas, ¿ven? Ese detalle que de alguna manera es tan significativo para nosotros, ¿no? Acá, fíjense que yo voy refiriendo algunos detalles dentro de lo más relevante, ¿no? Ya referimos 1914, ya controlaban un vasto territorio, posesiones en todos los continentes. Bueno, esto es como para que después lo vayamos leyendo y recuperando un poquito de lo que han sido estas grandes potencias y cómo han colonizado distintos territorios y después también cómo hay pueblos que pudieron ir independizándose porque el mapa de hoy es totalmente distinto. Algo curioso y para atender es el continente africano, porque si uno se pone a pensar, otro de los imperios que había eran los portugueses, que tenían toda la zona de Brasil y que también acá era, es decir, se buscaba en toda esa época, a ver, como cuando nos referimos antes, cuando llega Cristóbal Colón, que llega a estas tierras. Por allí nosotros cuando hemos ido a la escuela hemos tenido toda esta idea de la colonización, de la evangelización, y después también con el tiempo hemos ido cambiando la mirada y sabemos que detrás de esto estaba la conquista de nuevos territorios, estuvo realmente la explotación de quienes estaban en estas tierras, la falta de respeto y el avasallamiento hacia esas culturas, ¿no? Es decir, si uno se pone a pensar, por ejemplo, en Ushuaia, cuando han llegado inmigrantes, han querido cambiar la cultura, es más, llevaron a Inglaterra a pobladores de esas tierras, eh, y fíjense que los han sacado de un clima, hablamos de Ushuaia, extremadamente frío, con costumbres determinadas, que hacían a su vida, y trataron de llevarlo, inculturizarlo en otros espacios totalmente distintos, sin cuidados, sin reparos. Al poco tiempo todas esas personas murieron. Murieron porque afectaron su salud, afectaron lo emocional, que en aquel momento nadie lo habrá tenido en cuenta, pero que también ha estado y los sacaban de un espacio y los llevaban a otro como diciendo, es lo mejor. Bueno, ¿es lo mejor para quién? ¿Desde qué punto de vista? Es decir, toda esta evolución que en el tiempo, como seres humanos, en estas dimensiones de las evoluciones sociales en un tiempo, en un espacio, realmente cómo vamos pudiendo entender que todo cambio se va dando de manera conjunta y desde el conocimiento de distintas costumbres y sobre todo desde el respeto, desde el trabajo, hoy por hoy lo hablamos, lo llamamos
desde lo colaborativo, desde lo que se respeta, se conoce, y no es uno siempre el que tiene para darle al otro, sino también hay mucho para recibir y conocer del otro, ¿no? En realidad todo lo que tiene que ver, chicas, con África como, a ver, el trabajo o la mano de obra de los esclavos. Esa gente que era buscada para los trabajos de fuerza, sin descanso. Estamos hablando, fíjense, las épocas, ¿no? ¿Cuántos años atrás? Cientos de años atrás. Pensemos, aquellas eran las esclavitudes de aquel tiempo. ¿Por qué Brasil tiene el idioma que tiene? Pensemos, ahí ya lo referimos directamente. ¿Nos vamos dando cuenta? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿O por ahí no se entiende? Sí, 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 Lu. o sea que Sí, en ese continente no se buscaba tanto como aprovechar los recursos que tenía, sino más Se aprovechar a la buscaba todo, gente para se llegar al buscaba, otro lado. se buscaba todo O también. había recursos que se podían Los aprovechar. recursos, el comercio y todo eso se buscaba también, pero también se hizo una gran explotación de los esclavos. Entre tantas cosas, no era lo único, sí se buscaba el comercio y demás, pero también toda esta cuestión. Fíjense hoy, ¿cuántos años después? ¿Han escuchado algo de qué pasa? Escucho como muy cortado, no sé si todas. sí, escucho yo nada. también escucho Sí, cortado. sí, a mí también. Ustedes saben que me aparece cada tanto un cartelito que me dice la conexión de internet es inestable. Eso puede ser lo que está afectando. De todos modos, vamos a ir tratando de seguir, y bastante tienen ustedes. Yo después este Power se los paso a ustedes también a través del WhatsApp web. Así lo tienen ustedes, lo pueden bajar en la compu y demás y leerlo también ustedes, ¿sí? Volviendo al tema, fíjense cómo evoluciona la sociedad. Sin embargo, chicas, las esclavitudes no desaparecen. ¿Cuánta gente que muere en el mar? ¿Han escuchado cuando el Santo Padre visitó Lampedusa, yo creo que es en la parte de Italia, de Puerto, donde llegan cientos de inmigrantes que hay veces cierran directamente los países, esos ingresos, para no darle acceso a esta gente que busca una vida mejor? Y cuando decimos una vida mejor, decimos una vida que les dé un poquitito más de calidad de vida. No hablamos de grandes ambiciones, hablamos de cualidades mínimas que todos buscamos para vivir dignamente en el día a día, ¿no? Fíjense que hoy seguimos frente a escenarios que todavía siguen hablando de la indiferencia en los humanos. Es decir, no nos interesa. Esas barcas quedan a la deriva, les cuesta la vida a adultos, a niños, a todos. Y como que en general, por la economía, cierran los accesos de distintos países, ¿no? Pasaba antes con el tráfico de esclavos, con colonizar y apropiarse de territorios en virtud de facilitar el comercio. Todo tiene que ver con la riqueza. Hoy un poco más tal vez dibujado para estos tiempos, pero en esencia, por allí hay variables que hacen a las ciencias sociales como la economía, que siguen dejando, hay veces, en un segundo o en tercer plano al ser humano, ¿no? Fíjense el Imperio Español. Miren, 1492, 1898, consiguió dominar territorios en todo el mundo gracias a su poderío naval, ¿no? Miren cómo fueron conquistando territorios, ¿sí? Tras el descubrimiento de América en 1492, España coloniza grandes extensiones, ¿no?
y ahí va nombrando los lugares y los reyes, ¿no? Los reinados de Felipe II, III, IV, y va planteando en qué tiempos, y también después de allí vamos a empezar a hacer la asociación cuando cae preso, cuando ya ahí las colonias de lo que era el virreinato del Río de la Plata empiezan a decir, bueno, si el rey está preso, ¿a quién obedecemos? Y empiezan todos, y con todo un clima de que ya vamos a ver quiénes son los primeros en tomar la posta para independizarse y cómo todo, como hablábamos la semana pasada, cómo todo eso va haciendo un efecto de ir liberándose de este dominio español, ¿no? Fíjense lo que hablábamos recién, el imperio portugués. Miren las zonas de África y se alcanza a ver los puntitos rojos pequeñitos. ¿Los ven? Sí, sí, se ven. Fíjense Se que ven, esto sí. también, Sí. chicas, esto también, acá nos avisa que nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, cuando se nos corte veremos. Yo ahí le puse actualizar, tal vez nos dé un tiempito más. Tenemos 10 minutitos casi. Fíjense también, cuando leemos los mapas, en esto que vos preguntabas, Lu, también, en esto de el comercio de la época y todo, fíjense que son todas zonas con acceso a los mares, que facilitan el intercambio entre los pueblos. ¿Se dan cuenta también? Esos son todos detalles para ir Claro, que esa era leyendo. la ruta común que existía. Claro, que permitía, justamente vos preguntabas, ¿solo lo de los esclavos? No, no, no. Eso era un aspecto. También el tema de las riquezas de los distintos lugares y comerciar, ¿no? Aquí también tienen una breve referencia. Ustedes después, si lo leen, se van a dar cuenta, hay una parte de tiempo, incluso la capital de Portugal por un breve, no tan breve, o sea, fueron años, que traslada su capital a lo que es hoy Río de Janeiro. Después, bueno, se independizan nuevamente, pero incluso hubo un tiempo donde la capital residía en Río de Janeiro, en vez de ser como es hoy por hoy en Lisboa, ¿no? Y cómo acá también yo les comparto cómo va perdiendo las colonias que les quedaban y que tienen que ver con estos distintos reinados que hubo y cómo fueron sucediéndose o cayendo entre ellos por distintas invasiones y demás, ¿no? Cuando invade, volviendo atrás a lo de España, Napoleón, ahí es cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata también empiezan a decir, bueno, a ver, si el rey está cautivo, de quién dependemos, es tiempo de empezar a gobernarnos solos y demás, que fueron todos los movimientos políticos de aquel momento, ¿no? Y fíjense acá, que yo les decía recién, en el 22, fíjense que por la independencia de la que fuera la más importante de las colonias portuguesas, Brasil. Ahí es cuando se separan. El imperio francés, fíjense, con 76.900 hombres, Francia asegura la paz y los beneficios de la civilización a sus 60 millones de indígenas. Y ahí vamos teniendo cuáles eran y toman al imperio francés en su máxima extensión. Ahí hacemos referencia, es decir, esto es, insisto, después le damos una lectura más rápida que nos va a ayudar a ver más cuestiones con precisión, pero eso es para que ya cada una se ponga, lo revise y lo relea y vaya haciendo el paralelo entre el mapa y la explicación. Miren, acá, que ya vamos cerrando, yo no sé si puedo correr esto, sí. Los procesos de colonización y explotación siempre van acompañados de una ideología, ¿no?
Y de esta mirada, fíjense que decíamos recién, el ser superior al colonizado, como que yo tengo para venir a dar, a imponer. Así lo podemos evidenciar, dice, en los eslogans que acompañan el cartel francés de la exposición colonial, que vuelven al mapa, ahí ya lo van a ver, cómo les lleva, que es lo que yo les leía recién, lleva a 60 millones de indígenas, refiriéndose a la población en esos territorios. O sea, ellos le llevan, ¿se dan cuenta? Y fíjense, junto a la civilización, lo que los países europeos llevaron a sus colonias fue, en muchas ocasiones, esclavitud y muerte. Es decir, iban a buscar para hacer los trabajos que ellos por allí no estaban dispuestos a hacer. ¿eh? Y si ustedes después cliquean en este último enlace, este es un mapita interactivo que va teniendo cierto movimiento acorde a los años, y vamos viendo cómo en la evolución de los años van cambiando y van perdiendo territorio las distintas colonias. A ver, voy a correr de nuevo la... Fíjense que aquí tenemos los años de referencia, van viendo cómo se van moviendo, y acá tenemos... No, Ahí volvemos, miren. no se ven. Ay, no No se ve, parece, Cari. profe. ¿Cómo? No parece, aparece el link. No se compartió la imagen. Claro. No se comparte, bueno, yo en la pantalla sí la veo, qué lástima, bueno, no importa, se los voy a pasar y ustedes en el vértice superior izquierdo van a ver los años, van a tener todas las referencias según el color a qué país se refiere, y van a ver cómo va cambiando, cómo van avanzando por momentos los turcos, los portugueses, los británicos, los españoles, los rusos, y también cómo en el tiempo por allí van decreciendo. Y también les comparto al final un mapa. Esperen a ver si puedo volver. Ay, chicas, que no puedo salir de esta pantalla. A ver, acá. Creo, ahí. Uy. Ahí está, pero me queda la pantalla sin... Acá. Miren, acá vemos los territorios pendientes de descolonización. Fíjense, y van a ver ahí, con ese ya lo terminamos, y van a ver cuáles quedan pendientes, regiones no autónomas según las Naciones Unidas. Esto es un paneo rápido y grande, pero como para ir ubicándonos en todo este movimiento del mundo, como las grandes potencias, como hoy, por eso era interesante, y ustedes tal vez lo van pudiendo ver si van avanzando en lo del COVID. Es decir, fíjense, Italia, España, Estados Unidos, podemos decir que son países del primer mundo. Países súper golpeados por este virus que nos está afectando a todos. ¿Se dan cuenta cómo depende la arista que se tome y se analice? Es la realidad que podemos ver y analizar para cada país. ¿Me explico en lo que digo? Acá digo cómo, de acuerdo a su poderío, a cómo iban las políticas del momento y demás, vamos a ir viendo cómo el mapa va cambiando. En realidad, acá, en el Power, lo que yo traté de hacer es de que ustedes vean cómo en el tiempo nada es estático, y todo se va modificando. Ha habido grandes imperios, ha habido colonias que fueron moviéndose acorde a los signos y movimientos de los tiempos. Ni más ni menos es esa la idea. Yo después les voy a compartir el Power
para que ustedes los puedan ver, pero también esto nos ayuda a leer muchas veces, es decir, fíjense, si uno va desde la cultura, desde la creencia religiosa, desde el color de piel, nos damos cuenta cómo determinados lugares, por qué guardan las características que guardan. Tienen que ver muchas veces con cómo ha ido evolucionando su historia, en estos casos, por ejemplo, si uno piensa Argentina, que es un país joven, Brasil, digo, cómo como países hemos ido evolucionando en el tiempo y también de dónde venimos, quiénes han sido, quienes llegaron a estas tierras, se quedaron y fueron de alguna manera imponiendo determinadas cuestiones de las culturas que traían, ¿no? Entonces, muchas veces nos ayuda a leer determinadas características de este tiempo mirando la historia, la evolución. Chicas, Bueno, ustedes ya nosotros... le preguntaron, no sé si hablaron entre qué. Ah, no hablamos nada todavía porque las estábamos esperando todas, Arranca. por si teníamos dudas en común. Pregunten todo lo que quieran. No, bueno, nosotros las dudas más importantes, por así decirlo, que teníamos, es, queríamos saber, ¿es tipo infografía lo que tenemos que hacer o una secuencia didáctica para presentarle a los chicos? ¿Cómo sería? La secuencia puede... La misma duda que teníamos nosotras, así que... Bien, la secuencia puede aparecer como vinculada a la presentación del trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajito que no lo podrían presentar en una sola clase. Y precisamente la secuencia es eso, es graduar, desarrollar. Cuando yo empecé hablando recién de los imperios, ¿se acuerdan que hablábamos de años antes de Cristo, después de Cristo, y llegamos al hoy? En una secuencia, en un proceso. Bueno, cuando presentamos un tema, lo vamos a, sobre todo un tema amplio como es este que queremos averiguar, investigar, que es el del COVID-19, sería como, impensado poder desarrollar todo un tema amplio como es, abarcando todas estas dimensiones de las que hemos hablado en una sola clase, aunque fuese de 2 horas, sería imposible. Entonces, sí van a secuenciar, la presentación de ese trabajo en el tiempo que ustedes crean, si lo van a poder desarrollar en 3 o 4 clases o 5, recuerden que una secuencia, para que no pierda el sentido, no debe ser muy extensa, ¿sí? Eso lo deben haber visto tal vez en práctica o algo por el estilo, que una secuencia en realidad no debería exceder las 7 u 8 clases, ¿sí? Entonces, ustedes piensen en 6º grado en una secuencia de clases que sea ahí, 3, 4, 5, las que necesiten ustedes para desarrollar el tema desde donde lo enfoquen, ¿sí? ¿Pueden valerse de infografías? Sí, pueden valerse de infografías. Tal vez puedan hacer el disparador con una infografía de donde representen todas las dimensiones que van a tocar del tema, que eso lo van a elegir ustedes. Quieren tomar lo geográfico, la respuesta sanitaria, lo económico, qué sé yo, como grandes rasgos así. Ah, no Sí, hace Luz. falta que sean todas. No. O sea, ustedes presenten lo simple, ¿no? Ustedes en el tiempo se van a ir adentrando en todo lo que es secuencia, seguramente lo van a ver con la profe Crescimbeni, también lo van a ver conmigo en sociales porque vamos a tomar temas más adelante y ustedes van a hacer secuencias sobre determinados temas, lo van a ver seguramente con Carmen en naturales y con Sol en matemática, y así con otros espacios curriculares, pero no vamos a hacer foco hoy en la secuencia con las características del propósito didáctico, comunicativo, o sea, si lo ponen, fantástico, porque si lo conocen y lo saben y ya se han entrenado en eso, agréguenlo.
pero no es en lo que vamos a mirar, es investigar un tema, cómo se lo presentarían, yo les diría hasta es como un ensayo, un bosquejo, quieren jugar con una infografía, quieren representarlo, ir a los mapas, quieren buscar recortes periodísticos, de ahí van a ir a la lengua, van a desarrollar la capacidad de oralidad, lectura y escritura desde la lectura comprensiva, quieren ir a algo de hacer un conversatorio, por ejemplo, sobre análisis del COVID-19, sería hermoso, porque les empezamos a posibilitar el intercambio de posiciones, de miradas que hay respecto a un tema, ¿no? A la escucha atenta del otro y al desarrollo del pensamiento crítico. ¿Se dan cuenta? Eso es valiosísimo. Yo creo que con pequeños detalles de esto, o sea, ustedes van a valerse de determinadas dimensiones para decir, bueno, esto lo pude ver con, necesité el tema de cartografía, para representar cuáles son los países más afectados. No todos están afectados en la misma medida. Si uno compara Alemania con Italia, nada que ver. O sea, hay una realidad. No hay nadie que se salve en esto, es una cuestión que está afectando a nivel mundial. Pero hay países que la están pudiendo llevar mejor que otros. ¿No? Entonces, Cari, sí, no, te Carita. quería preguntar porque no me quedó claro. Entonces, de la infografía que vos nos habías mandado, hay que Sí. tomar uno de los aspectos para analizarlos en base al coronavirus. Exactamente, la infografía el que yo les planteé, les compartí en la clase 1, fue un análisis que nos sirvió y nos va a seguir sirviendo como esquema. ¿Por qué? Es como que también vamos a empezar a trabajar prontamente con los diseños curriculares. Es decir, van a ser siempre cuestiones rectoras que nos van como a trazar una línea. Esa infografía está interesante en el sentido que nos recuperan, con la infografía tiene esto, la potencia de la imagen, ¿no? Pocas palabras, mucha imagen que da a entender. ¿Y qué nos hace ver esa infografía? La trama social. Nada está solo. Yo no, o sea, a ver, puedo analizar solo el espacio, pero me quedo con una mirada sesgada y reducida y hasta finalmente puede terminar descontextualizada si me quedo solo con una dimensión, porque todo, o sea, la ciencia social tiene esto, todo se da conjuntamente, por eso habla de ser arte y parte, y por eso habla de la trama. Toda nuestra vida se teje en un espacio, en un tiempo y en un contexto social. No es que una cosa aparte de la otra, como que podemos separarlo. ¿Me explico? Claro, está todo entramado. Exactamente, si ustedes no me entienden, me dicen, Cari, para que yo no te entiendo esto, y vuelvan a preguntarme lo mismo, a ver, yo también veo cómo se los puedo volver a decir, pero es esto. Entonces, yo, ¿qué les proponía? Es empezar a incursionar, que ustedes se den cuenta y descubran esto de la enseñanza de las ciencias sociales, que de alguna manera es esto que venimos viendo. Todo va teniendo una lectura que podemos hacer desde el hoy hacia el pasado, que nos explica con más claridad el presente y también nos permite tener una idea medianamente proyectiva hacia el futuro. ¿Se dan cuenta lo que digo? Entonces, Cari, es solo de la infografía, o sea que, por ejemplo, no es de los ejes que vos nos diste ya en lo que íbamos a ver en la planificación, o también. No se enrosquen demasiado porque no es una cosa difícil lo que les estoy pidiendo. Yo lo que quiero concretamente con este trabajo es esto que les digo, que ustedes se den cuenta, esto que presenta la infografía, como que somos una trama social, todo se teje en un tiempo, en un espacio, en un contexto social, y lo quiero que lo hagamos a través del COVID-19, ¿cómo se lo presentarían a los chicos de sexto grado? Es decir, ¿podrían presentar el COVID-19 sin hablar, chicas, de que se originó en China?
No. No, o sea, entonces, para ubicarlo en China, yo les recomendaría que así como hicimos recién con las colonias, agarren un mapa. Agarren un mapa. ¿Qué es más? Yo lo que quiero hacer es, de alguna manera, hoy estuve buscando ahí y ya bajé algunas aplicaciones, lo que tengo ganas de hacer con ustedes, pero que quiero probarlo antes yo, jugar con el Google Earth, bajarnos, vieron que podemos bajar al hombrecito, si podemos jugar en las clases sucesivas, porque de pronto jugar para aprender, ¿no? Jugamos con una herramienta para familiarizarnos, o sea, ¿y cuál va a ser el objetivo? Y ese, perderle el miedo a la herramienta, conocerla, para que el día de mañana, cuando estén en un aula, se animen a usarla. Pero por ahí el jueves voy a tratar de probarlo antes, no sé si en esta compu tal vez busque una de mejor definición. Quiero ver con el Google Earth de bajar un hombrecito, quiero que lo bajemos en China, quiero que podamos ver y recorrer, también nos vamos a remitir a imágenes que las toma el Google Earth y arma de un momento que no es el actual, pero quiero que caminemos por ahí por algunas calles de Wuhan, que veamos si se ven alguno de esos lugares donde dice que se originó el virus, que son estos mercados de así populares de animales y demás, que hoy por hoy los han prohibido. Tengo ganas de que juguemos con eso, para que ustedes se den cuenta que a la hora de estar con los chicos y plantear ese tema, por ejemplo, bueno, ¿dónde se originó? En China. ¿Dónde está China? Acá. ¿En qué continente? Tal. ¿Se dan cuenta? Para eso. Bárbaro. Entonces, ¿sabes cuál es la duda? Dale. Nosotras, para presentártelo a vos, el formato, digamos, entonces no hace falta que hagamos una secuencia. Podemos hacer un No, informe explicándote y contándote, digamos, algo tal cual. así. Yo no le estoy poniendo formas en esto. Bárbaro, Ustedes investigan bárbaro. y me enseñan como si yo fuera estudiante de 6º grado, con lo que tengan, con lo que les sientan cómodo, con lo que puedan, con lo que les parece que es significativo mostrarle a los chicos. Les quieren Les mostrar llevas un también, murciélago. bueno, los murciélagos, No, viste que hablan de los pangolines, pero bueno, si yo hay una nota que se las voy a pasar también para que lean cómo describe, yo creo que algo les conté, cómo describen los mercados estos húmedos, creo que le llaman de China. Chicas, la descripción que hace esa nota es tremenda. O sea, digo, a nivel higiene, ¿no? O sea, en pleno 2020, recién ahora a partir de una desgracia mundial, se toma conciencia de que estas cuestiones no deberían ser más. Pero fíjense, o sea, tuvo que pasarlo de Cromañón para que nos diéramos cuenta que adentro de una confitería bailable no se podían poner bengalas. Y así tantos sucesos o tragedias que han golpeado muy fuerte socialmente y que han cambiado la historia en adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, vuelvo sobre lo mismo. A mí no me va a importar tanto la forma. Lo que quiero ver es ustedes con qué recursos, a qué desarrollo de capacidades fundamentales van a apostar en los chicos, ese tipo de cosas. ¿Desde dónde investigarían? ¿A qué ejes serían a los que ustedes más les darían énfasis o sobre los cuales harían foco? Por eso yo les refería la infografía. La infografía es de referencia. En realidad con esa infografía hoy por hoy no tienen que hacer más nada. Es solo un referente, se dan cuenta, para abordar algo del espacio, ¿sí? Del tiempo y en qué contexto social se da esto. Claro, nosotros nos guiamos de Profe, eso y de hecho ah, todo conectado, porque cuando íbamos pensando alguna que otra actividad, estaban las tres. claro. Claro, nada más. O sea, cuando sí, decís ejes, serían los ejes eso que vos decís de los que más o menos vos nos habías dado en la los, planificación. los Por ejes, ejemplo, la cartografía, Espacio, eso, tiempo y o sociedad. no, son los ejes que ustedes van a sacar siempre de las bases del diseño Las dimensiones, curricular. Las dimensiones te habla de las actividades humanas, pero los carreteles grandes creo que claro. refieren a los 3 ejes, que es el Sí, espacio, el Espacio, tiempo, tiempo y sociedad. Eso. sociedad, que los vuelve a recuperar el bien, Cami. diseño curricular. ¿Eh? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes se den cuenta pero, a ver, yo quiero que ustedes lo hagan espontáneamente, para que después, a través de un conversatorio, de que cada una presente, comparta libremente, sin temor ni atado a lo hice bien, a lo hice mal.
solitas nos vamos a ir dando cuenta con qué cosas yo puedo enriquecer mi trabajo y hacer más énfasis en algo que cuente la otra o el otro grupo que investigó y que se dan cuenta lo que digo, ¿no? Porque esa misma clase es la que van a tener que habilitar con sus estudiantes, porque el chico trae un montón de cosas que tiene para darnos. Entonces, no vamos a volver a las colonias que era uno, que era el poderoso que iba a darle a los indígenas como Francia, ¿sí? Entonces, a ver, yo trato de darles lo mejor que puedo cada día, con lo que leo, con lo que busco, con lo que estudio, con lo que sé. Ustedes me dan un montón a mí, con lo que han estudiado, con lo que saben, con lo que atienden, con lo que se les ocurre, con lo que traen de su entorno, de su contexto, de su recorrido formativo. ¿Se dan cuenta? Eso es el docente de hoy. Por eso el docente de hoy ya no es el que recurre al método socrático, que se para adelante y da toda una clase teórica de una hora seguida. Es el que interactúa, es el que interpela. Che, y haber sido de los murciélagos, ¿qué creen ustedes? No me digan ahora, pero estaría para que lo charláramos. ¿Será? Hay miles de versiones. Entonces, pero está bueno empezar a pensar. Me encantaría conocer, por ejemplo, esto a título personal, digo, a ver, los esclavos que buscaba Portugal en aquel entonces, cientos de años atrás, ¿viven la misma esclavitud que los esclavos de hoy? Serían temas, las ciencias sociales tienen que provocar eso, el conocimiento social y jugar con el pasado y con el presente. Hoy, hace rato que no se habla, pero hará, a ver, 4, 5, 6 años atrás, por allí, ustedes deben haber leído, y si no, googleen y busquen los talleres, a algunos le llaman de la cama caliente, de la silla caliente, que son todos los grandes talleres de costura que hay en Buenos Aires y que tienen empleado en general a la comunidad boliviana, y le llaman de la silla de la cama caliente porque la gente tiene la máquina de coser, la mesa para cortar con los moldes y tiene la cama al lado. Y vieron cómo estamos viviendo nosotros en cuarentena ahora, que parecemos los hámsters de las peceritas, que vamos y venimos todo el día en el mismo lugar. Vieron que hay veces uno piensa, estamos siempre ahí. Esa gente, chicas, en el 2015 al menos, yo la verdad que ahora no he escuchado hace un tiempo y tendría que ponerme a leer, a ver, pero esa gente estaba en esa condición y ahí tenían a sus hijos. Son las nuevas esclavitudes. Entonces digo, evolucionó y no cambian la cara en algunos casos. Fíjense ahora la pandemia esta, ¿qué pone en evidencia? La cantidad de gente que hay con trabajo en negro, porque la gente que no tiene un trabajo sostenido quedó sin trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, digo, esto es un análisis interesante porque nos va haciendo conocer y nos va haciendo replantear posicionamientos. Y cuando nosotros demos en la escuela también ciudadanía y participación o identidad y convivencia según el ciclo, también vamos a empezar a hablar y a trabajar todo el tema de escala axiológica o escala de valores con los chicos desde una mirada social bien real. Yo no le voy a ir a plantear a los chicos, hay que ser buenos, porque con eso no le estoy diciendo nada. Hay que poder ver al otro como sujeto de necesidades, como igual a uno, con intereses, con gustos. Porque, a ver, los de la colonia, ¿qué creían? Que todos los negros que traían como esclavos no tenían ni los mismos derechos ni las mismas necesidades de ellos. De hecho, que por eso los compraban y los vendían como querían. O sea, ¿se planteaba alguno que esa persona sufría por ser arrancado de una familia, por... Hoy, Claro, es como que no estaba mal visto porque no se los consideraba ni como personas, digamos. exactamente, y fue el rango de ese momento. Pero digo, hoy, ¿cómo los estamos viendo? No, o sea,
ni siquiera tendría una respuesta exacta para darles, pero digo, me lo planteo junto a ustedes. ¿Se dan cuenta? Las ciencias sociales nos tienen que llevar a buscar respuestas en toda la lectura, soporte teórico, miradas de distintos autores y demás, acerca de estas realidades y contextos que se van viviendo. Yo creo que venimos bien, porque hoy por hoy, fíjense, el ideario de las rosarinas habla de todo por Dios y por el prójimo, oración y trabajo. Orsali, cuando funda las Hermanas Rosarinas, hace 125 años atrás, en realidad la funda para llegar a ver, con más fuerza, por lo menos en la zona donde él llega y estaba en la zona de Barracas. Barracas en Buenos Aires está en Capital Federal y está cerca de La Boca, de Caminito, ¿no? No sé si conocen por ahí o han visto por la tele, bueno. Entonces, era una zona de inmigrantes y demás, y él veía en ese momento que la mujer estaba relegada de lo que era el estudio, la formación, estamos hablando de 125 años atrás. Entonces le empieza a plantearse educando a la mamá, educamos a la prole, educamos a la familia, por eso las escuelas rosarinas por años fueron escuelas de mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hice el secundario en el colegio, era solo de mujeres y lo fue hasta el año 95, recién ahí se abrió mixto el secundario. Pero tiene que ver con que trataban de educar a esa mamá. Y por eso está el profesorado, que empezó siendo secretariado comercial y corte y confección, y después vinieron todas las carreras que están hoy. Fíjense que cómo han ido evolucionando en el tiempo, surge también con lengua y literatura, por eso tiene el nombre de Gabriela Mistral, y fíjense que hoy lengua y literatura es una de las carreras que en estos últimos años menos alumnado viene teniendo, y fíjense qué pasa con turismo. Turismo tienen que buscar el aula más grande porque explota. Digo, bueno, esa es una lectura que también podemos hacer de las ciencias sociales. En el tiempo, este coronavirus, que lo hablábamos el otro día con ustedes, se hubiera planteado en el 1990, ni nos estamos yendo tantos años atrás, ¿no? 1990. ¿Ustedes en qué año nacieron? 99. 99. Bueno, vámonos al año de nacimiento de ustedes, más o menos, al 99. Está cerquita. Bien, ¿ustedes piensan que se hubiera dado con el mismo impacto que hoy? No, por el tema no solo del turismo, sino también de los medios de comunicación. Perfecto. Los medios de comunicación juegan un papel tanto. súper importante. El tema, la clave está en que no se hubiera diseminado a nivel mundial tanto porque no se viajaba como ahora. Hoy por hoy, chicas, fíjense las empresas de turismo. Fíjense, sin ir más lejos, las escuelas. ¿Cuándo ustedes, en la formación de ustedes, tuvieron la maestra o la profe que pidió 15 días, que tuvieron un suplente porque se fue en abril a Cancún? Jamás. No lo digo, no digo que esté mal, ¿eh? No estoy juzgando. Yo digo, En el secundario me pasó seguido. a vos Acá en sí, el pueblo es muy conocido eso. bueno, pero en el primario, vamos al primario de ustedes son jovencitas, pero en el primario de ustedes, porque fíjense que es de estos últimos años que se empezó a impulsar todo el tema de la temporada baja, de estas ofertas, todo el tema, fíjense, porque tienen que ver con todas las corrientes del momento, el vivir, el sentir, el ser feliz, cuando hoy, ahora, ¿no? Tienen que ver con corrientes sociales que tienen su base en posicionamientos filosóficos, sociológicos y demás, que por allí es interesante analizarlo con especialistas de estas ramas, que en alguna clase podríamos invitar a alguien también y charlar de algunos de estos temas, pero cómo van cambiando estos fenómenos que impactan socialmente al punto de que un virus se convierte en pandemia. Si esto mismo hubiera sido hace 30 años atrás, tal vez hubiera seguido bien focalizado en China y en algunas regiones de China, pero no a nivel mundial como pasa ahora.
Fíjense lo que estamos teniendo hoy como realidad. Un mes de cuarentena. Quedan no sé cuántos argentinos por repatriar. Fíjense lo que es la magnitud del movimiento permanente de las personas a nivel mundial, ¿no? Digo, todas preguntas para que ustedes vayan abriéndose al pensar. Y volviendo al tema, simplemente me preparan un informe, como lo darían a los sextos grados, como ustedes lo sienten. No van a hacer foco en la forma, sino en cómo lo enseñarían. Quiero ver qué son las cosas a las que ustedes le hacen énfasis para compartir con los chicos. ¿Queda claro? Bárbaro. Si no queda claro, me vuelven a decir, pero no te entiendo esto, Karina. Sigo sin entenderte esto. No voy a corregir la forma, no me voy a atar a la infografía. La infografía es solo un referente para ver los aspectos que por ahí puedo mirar o hacer foco. ¿Se entiende? ¿Y Que qué los les- recursos por ahí que utilizaríamos para presentar el tema. Tal O cual. tampoco. Y para el jueves que viene quiero ver si podemos jugar con el Google Earth y pasear un poco por China, por algunos otros lugares. Hoy estuve viendo de visitar Bárbaro. algunos museos, como vimos hoy lo de los mapas, quiero ir viendo otros recursos para conocer algunas cuestiones que hacen, obviamente, a la enseñanza de las ciencias sociales. Así que vamos a jugar un poco con el Google Earth, vamos a ver si podemos pararnos en algunos lugares Sí, de ahí estos. incluso está está el Street View ese que ves como en tiempo real, que Bien, tenés las imágenes así bien bien, vamos reales de lo que son. Vamos a tratar de conectarnos con esa idea, es decir, se nos corta los 40, volvemos con 40 más, pero vamos a jugar. Después podemos jugar, pararnos al frente de la casa de cada una, si quieren recorremos, todo lo que ustedes quieran, porque en realidad es que tienen que ser esas herramientas. ¿Cómo se consigue manejar lo cartográfico y todo eso? Desde apropiarnos de las herramientas. Si yo miro un mapa, yo le escuchaba el otro día a la Caro y me acordaba cuando armaba esto de las colonias. A mí me pasa lo mismo, lo de la cartografía es una cuestión que trato de amigarme permanentemente, porque se ve que cuando nos hacían pasar a dar lección y ubicar las provincias, las capitales o los países en los continentes, anda a saber con qué miedo lo habrá hecho uno, que en realidad a mí me costó en su momento apropiarme de ese recurso. Entonces yo creo que la mejor forma es amigarnos, no tener miedo, porque cuando no tenemos miedo empezamos a establecer las relaciones. Este tipo de relaciones como hablábamos recién, ¿se dan cuenta? Miren, nos quedan 10 minutitos. Cuando se corta, se corta. Si ustedes quieren, nos volvemos después a conectar. Yo no tengo ningún apuro, pero les digo porque me avisa que nos queda poquito tiempo. 9 minutitos todavía nos quedan. Tengo todas las dudas aclaradas. Seguro. Yo estoy con Ahora ella, así que también. ¿sí? Profe, nosotros teníamos otra duda, Sí. que es si se hacen como clases virtuales, lo presentaríamos como si fuera una clase virtual, Sí, o vamos sería a con el... hacerlo. No, vamos a hacerlo así, tipo conversatorio. ¿Saben lo que es un conversatorio? ¿Han hecho alguno? Sí. ¿Sí? Bueno, vieron que se toma un tema y se empieza a analizar ese tema y cada uno toma la palabra y va planteando su posicionamiento y demás. Bueno, lo vamos a hacer estilo conversatorio, donde por grupos le vamos a ir dando la palabra a los que hicieron el trabajito, entonces van a empezar a presentarlo, quieren compartir la pantalla, el resto lo vemos, todas esas cuestiones. Así nos lleve 2 o 3 clases, no importa, hasta escucharnos todo, pero lo vamos a compartir así como hoy, ¿sí? No, profe, la duda era más nosotras cuando planificamos la clase, digamos, tenemos que hacerla para como si fuera una clase virtual para los chicos de sexto grado o cuando en el aula, porque Claro, digamos las sin herramientas, coronavirus. los recursos, por eso queremos saber. No. En realidad ustedes, en el conversatorio, ustedes van a plantear, bueno, nosotros empezaríamos la clase utilizando este recurso, seguiríamos, o sea, van a hacer como una narrativa de la clase, ¿se entiende? Narrar viene de contar, entonces ustedes en una clase así
si hicieron un power, si hicieron una infografía, si buscaron una noticia, si quieren compartirlo, vamos a poder compartir la pantalla, o si quieren, después me lo pasan por mail o lo que fuera, pero en realidad lo que vamos a hacer es un encuentro común entre todo el grupo, donde como lo han realizado, lo van a ir compartiendo con los demás. Nosotros pensamos en esto, utilizamos este recurso, seguiríamos así y lo concluiríamos así. ¿Se dan cuenta? Sí, Cari, creo que la duda de las chicas, si no entendí mal, es si ellas arman, o sea, si armamos la clase como si estuviéramos en una época normal, digamos, que no, o es así como si Está bien. estuviéramos en esta época con clases virtuales o eso. Creo que era eso, chicas, o yo. Está bien, no, no las voy a cumplir, no, porque como lo vamos a, está buena la aclaración, Lucía, no se compliquen tanto, pensemos como si, total, no es una cosa que la vayan a llevar a la práctica, es un ensayo de ustedes como estudiantes del profesorado, entonces piensen las clases, la secuencia o la presentación del tema como si estuviéramos yendo normalmente a la escuela, ¿me explico? Ahí respondería a la inquietud, ¿sí? Piensen en un tiempo escolar normal, porque total ustedes me lo van a contar. Si después me quieren compartir algún recurso, profe, diseñamos esta infografía, fantástico, sea, bienvenido sea todo lo que tengan ganas y posibilidades de compartir todo lo que quieran que busquen y demás. Pero posiciónense libremente, no se circunscriban a tener que darlas virtualmente, porque no es algo que lo vayan a tener que hacer. Entonces, piensen en una escuela normal, ¿sí? Bárbaro. ¿Sí? Bien. ¿Alguna Sí, otra está duda? perfecto, Sí. gracias, profe. ¿Nada más pimpollitas? ¿No? Bueno, escuchen, No, yo piensen así, pero como ustedes son re buenas y alegres y todo, empiecen alguna movida, así les pasamos a otro profesorado, hagan lo de los carteles, más buenas que el té de boldo. Así como el angelito, como los emoticones. Sí, hagan un cartel y me pasan, háganse filmar con alguien. ¿Qué podrían decir los carteles? A ver, ¿quién se animaría a largar? El Lucre. Lucre, Lucre, sí. dale, Lucre, escucha, que hacete un cartel. ¿Qué podría decir el cartel? ¿Qué se te ocurre, Lucre? para Yo ahora. otro día había visto Sí, un video, sí. bueno, hablaba de otra cosa, pero yo pensaba, ¿no? De decir que nosotros seguimos jugándonos para acompañar a los futuros chicos, seguimos Se apaga formando. el audio. A ver, Sí, perdón. dale, no pasa Escuché lo que nada. dijo la Fer. Bueno, vamos de nuevo, Fer. Qué personaje. No. Bueno, bien así que nos riamos para distendernos. Bien ahí. Fer, ¿qué ¿Cómo decís? decía, Fer? Que el otro día estaba viendo sobre los futuros, o sea, él hablaba de futuros profesionales, pero con la medicina, que ellos también se seguían formando a pesar de las circunstancias. Entonces yo también pensaba, ¿no? De que nosotros nos seguimos formando también para acompañar a los futuros chicos, o sea, Seguro. seguir formándonos a Seguro. pesar de las circunstancias y los acompañamos y estamos. Dale, estaría Sí, estaría bueno también hacer hincapié en esto de que, a ver, una vez que pase todo esto, no va a ser lo mismo por un montón de cuestiones. Entonces, bueno, a ver, nos preparamos también para lo que se viene, para la nueva época, porque va a haber configuraciones nuevas. Vayámosle por ese lado también. Dale, empiecen con un cartel así que diga, hoy a pesar de todo les sonreímos, no sé, a la vida, qué sé yo, nos seguimos formando, disfrutamos de este tiempo, qué lindo sigue siendo el profesorado virtual, qué sé yo. Pasen 3 o 4 carteles, yo Bárbaro. compagino Bueno, y así los vamos
Me los pasan y yo se los paso, lo compaginamos. Antes se los voy a pasar a ustedes. Claro, o Y sea, después nos se lo organizamos paso para la a la próxima directora que ella llamada, o- lo lleve a otro departamento. ¿Qué les parece? No, todo un video y después lo Y vamos todos se viendo, unen. claro. ¿Cómo? Que no,